está en contra de eso. El problema es cómo se incorpora el desarrollo local a estas comunidades de la Amazonía. Por ejemplo, hay un lote, es el lote 76, que la información que tengo es que lo tiene Hand Oil, que es de más de 1 millón de hectáreas, en el cual está incluida la reserva natural de Amaracaire, en Madre de Dios, ¿no? Entonces, y estos lotes no consideran las propiedades de las comunidades nativas, porque muchas de ellas, como les decía, no tienen reconocida su propiedad. Entonces, estas cosas son las que tienen que aclararse antes de dar una ley. Ahora, yo le quiero preguntar, usted criticaba la violencia de ambas partes y algo señalaba... algo más quiero decir, sí, ¿no? Y esto que quede bien claro, ¿no? Es entre los, si tengo que escoger entre los intereses económicos de grandes transnacionales y la vida, ¿no?, de los peruanos, yo escojo por la vida de los peruanos. Y en este caso, el presidente de la República y este gobierno ha escogido los intereses económicos de estas grandes transnacionales. Ahora, yo le quería preguntar, usted ha criticado la violencia en el más general de los sentidos, y así como dice que este gobierno tiene las manos manchadas de sangre y que deberían asumir su responsabilidad, yo le pregunto, ¿usted considera que hay responsabilidades en los líderes de los grupos indígenas, de los pobladores amazónicos, concretamente en Alberto Pizango? Eso tendrá que evaluarse, yo no Pero conozco. usted puede hacer un análisis económico. Bueno, el análisis que hago es lo siguiente. Lo que yo veo es lo siguiente: ¿quién ordenó jalar el gatillo? ¿Quién ordenó iniciar la violencia? ¿Los pueblos amazónicos que estaban tomando las carreteras? ¿O era el comando policial, el Ministerio del Interior, el gobierno? ¿Quién ordenó? Obviamente ha sido el gobierno, porque los otros no tenían en ese momento la capacidad de repeler a la policía, mientras la policía, había una situación de status quo, en otras palabras. Ese status quo, en el caso de los pueblos amazónicos, ellos estaban esperando la derogatoria. El problema ha sido que el gobierno decidió romper ese status quo a través de un operativo policial, a través de un operativo policial, y no a través del diálogo y la derogatoria, que era lo que se esperaba en el Congreso, ¿no? Ellos iniciaron esto, había un plan de operaciones, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Y ahí había una exacerbación de la violencia que todos repudiamos. Creo que acá hay unanimidad en todo el Perú, que todos repudiamos el ensañamiento, las vejaciones, las humillaciones con la gente rendida, los ajusticiamientos, y esos tienen que pagar, esos culpables tienen que asumir su responsabilidad. Entonces, en Pizango concretamente usted no encuentra responsabilidad. Entonces, yo no veo ninguna responsabilidad hasta el momento, al menos que hayan pruebas de que él ordenó concretamente algo, entonces evidentemente tendrá que asumir su responsabilidad. Pero creo que acá lo que tenemos que distinguir, ¿no?, es quién dispuso el rompimiento del status quo. Y eso evidentemente es clarísimo que fue el gobierno, no lo ha hecho la población, no lo ha hecho. La Fiscalía ha abierto una investigación precisamente para determinar si hay responsabilidades o no, por ejemplo, en Alberto Pizango. ¿Él debió someterse a las investigaciones o cree usted que es un perseguido político? Yo creo que es un perseguido político. Creo que... ¿Apoya usted entonces que le den el asilo en Nicaragua? Yo sí creo que es un perseguido político, y por lo tanto es pertinente que él solicite asilo político, ¿no? Y los que más bien tienen que responder por ese ataque, por ese rompimiento del status quo, es el gobierno. Y en ese sentido también hay que señalar, ¿no?, de que hace mal el gobierno decir que los amazónicos son unos salvajes o unos asesinos. Las conductas atípicas no se caracterizan a toda una comunidad, sino se individualizan, ¿no? Y hay que encontrar a los asesinos de los policías y juzgarlos, ¿no?, y condenarlos. Eso hay que hacer, como también a los asesinos de los nativos, porque generalizar así que todos son asesinos, como lo dijo la ministra del Interior, ¿no?, es simplemente tener una visión como la que tuvo un oficial del ejército cuando creyó o consideró que toda la población de Apomarca
eran terroristas, ¿no? Y ahí mató sin distinción a mujeres, niños, ancianos, jóvenes, etcétera. Así no se puede calificar a una conducta típica a toda una comunidad. Hicieron bien, cree usted, entonces, sus congresistas Yaneca Jahuanca y Huancahuari, si no me equivoco, que ayudaron a escapar a Pisangó para que se pueda finalmente iniciar esos trámites de asilo? Yo creo que está mal empleado el término. ¿Escapar de qué? Él no tenía una orden de captura, él no tenía una orden de detención cuando salieron con las congresistas. Si en ese momento Pisangó le pedía que usted la jalara en su carro, de repente usted también la jalaba, y usted no es culpable porque el señor no tenía orden de captura. Y me atengo a lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial. Ha denunciado una presión del gobierno para inmediatamente ponerle una orden de captura al señor Pisangó, ¿no? Es decir, había ya todo un operativo montado donde la mesa de diálogo era una mesa que mecía a los dirigentes amazónicos y deslegitimaba un proceso, desvirtuaba un proceso legítimo que uno debe emplear para el diálogo. Era un pretexto. Los alargamientos del Congreso desde agosto del 2008 hasta la fecha, utilizando cualquier cosa, ¿no? Poniéndose severos en el horario, metiendo cuestiones previas, suspendiendo las sesiones del Congreso por falta de garantías, porque un congresista dijo que Alan García tenía que ver en temas de corrupción, ¿no? Que dicho sea de paso es lo que la gente en las encuestas se refleja, la poca confianza en el presidente. Eso no eran toda la parte de un operativo que tenía como finalidad mantener la tesis del perro del hortelano materializada en 11 decretos legislativos, y que eso iba a ser innegociable, porque probablemente ya hay intereses, ¿no? Económicos puestos en la Amazonía que ya deben estar avanzados, y por eso nosotros nuevamente reiteramos al gobierno, al presidente Alan García, que publique, que aclare, que diga cuántas empresas transnacionales ya están negociando o solicitando concesiones en las zonas amazónicas, que ahora, ¿no? Con todo este problema, yo creo que debieran darse de una vez las derogatorias, porque este decreto legislativo 1090 ya está manchado de sangre. Es lo que le iba a preguntar. Eso es lo que se está planteando para terminar, que definitivamente dicen, para darle tranquilidad al país, debe derogarse el decreto 1090 y empezar a dialogar para ver un texto que sustituya a este decreto. ¿Usted también se suma a esa posición entonces? Yo creo que sí, yo creo que a estas alturas todo el Perú está de duelo, ¿no? No es solamente un sector o la comunidad amazónica o la familia policial, no, todos estamos de duelo. Estamos de duelo porque, por un lado, policías honestos, policías sacrificados, que por 800 soles, un sueldo criminal que les ponen, los están enviando como carne de cañón para cumplir intereses políticos y económicos de un gobierno, ¿no? Estoy seguro que el policía solo está cumpliendo su trabajo de restablecer el orden público, pero no sabe qué hay detrás de ese orden público. Y eso es lo que no se le dice al policía. Y por otro lado, una población aguaruna ancestralmente olvidada por el Estado, y que simplemente los recuerdan cuando encuentran gas, encuentran petróleo, encuentran recursos forestales, y vienen pues presiones económicas al gobierno, como vino Canán también a ver qué había en el Perú, ¿no? Y tenemos un gobierno muy sensible a este tipo de presiones, ¿no? Y muy autoritario con la gente de a pie, que decide romper el status quo y crea un sistema, un operativo en el cual emplea legislativo, emplea la PCM, y para mecer a la población hasta que se cansen. Y como no se cansan, deciden romper el status quo con este baño de sangre. Ok, señor. Listo, terminamos. Un poquito, ¿qué? La entrevista, digo, no usted. ¿Está bien? Sí. Vamos a ver si la hago.
Usted me decía que el gobierno ha preferido los intereses extranjeros antes que la vida de los indígenas, y me hace acordar también una frase que le lanzó el canciller en una entrevista que yo le hice diciendo que el presidente Ollanta prefiere a Evo antes que al Perú. El corazón de Ollanta está más... Yo lo que digo es que entre los intereses económicos, ¿no?, y en la Amazonía y la vida de los peruanos, el gobierno ha escogido los intereses económicos y nosotros escogeremos siempre la vida. Ok, señorita. Bueno, te agradezco mucho.